Amada familia, bienvenidos a esta transmisión de nuestra reunión dominical aquí en el auditorio principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Bienvenidos, colóquese cómodo, disponga su corazón y sus oídos para recibir esta simiente incorruptible, la simiente incorruptible de la palabra. Vamos a iniciar leyendo Hebreos capítulo 11 del verso 1 al 7. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 7, usted lo va a leer conmigo, aparece en pantalla. Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy juntos, Señor. Estamos en tu presencia. Tú eres real, estás con nosotros, Señor, y en nosotros, y galardonas a los que te buscamos con fe, Señor. Hoy nuestra fe está avivada, así como esos hombres, Señor, que acabamos de leer, Abel, Enoc y Noé. No caminamos por vista, sino por fe, una fe plena en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, abre nuestros oídos espirituales. Prepara, Señor, nuestro corazón para que tu palabra quede implantada en nuestro espíritu. Hoy te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Recibe nuestra adoración. Estamos delante de ti, Señor, con el propósito de adorarte, de exaltarte, de rendir nuestro corazón a ti. Y como hoy nos has hablado, sin fe no te podemos agradar. Te entregamos, Señor, esta reunión donde te glorificamos mientras te adoramos, donde la manifestación, Señor, de tu presencia es poderosa, con revelación. Hoy nuestro corazón, Señor, está dispuesto a alabarte y a recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú haces grandes cosas con nosotros. En el nombre de Jesús, recibe esta alabanza, porque tú eres bueno, misericordioso, eterno, majestuoso, supremo, omnipotente. A ti sea toda la honra y la gloria, porque tú eres el Dios de la creación, porque tu presencia es real, porque tú eres admirable, consejero, eres el Dios fuerte, eres el Padre eterno, el príncipe de paz. Aleluya, Señor. Debes temer ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder, nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz para ser vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes.
retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Por la palabra tuya, mi Rey, en el nombre, sobre todo nombre, que tomamos toda la posesión, Señor, y haremos proezas en tu poderoso nombre. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. Dele gloria al Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Adórale un momento más. Dígale, Señor, anhelo con todo mi corazón. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Buscamos de ti, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra que nos sostiene, que nos mantiene. Y levante sus manos y dígaselo de nuevo. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén, hemos alabado y adorado el nombre de nuestro Señor, pero es el tiempo de pedir, es el tiempo de orar, de presentar cada petición. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, verso 23 y 24, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestras oraciones son escuchadas y respondidas cuando pedimos al Padre en el nombre del Hijo. Lo vamos a hacer con fe. Cierre sus ojos. Padre amado, hoy te pedimos, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, que si te pedimos a ti en el nombre del Hijo, tú respondes, tú escuchas el clamor de tu pueblo. Hoy, Señor, te pedimos por esa persona que está enferma, por esa persona que ha sido diagnosticada con X enfermedad. Tú nos diste poder y autoridad, poder en el Espíritu Santo y autoridad en el nombre de Jesús para hollar serpientes y escorpiones, para atar todo espíritu de enfermedad. Y en esta hora atamos ese espíritu de muerte, de enfermedad, que salga fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy ordenamos que todo tejido, órgano, toda célula, sistema se normaliza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, porque tú cumplirás el número de días que tienes para nosotros.
la inflamación desaparece, todo se normaliza en el nombre de Jesús. El cáncer se va. Toda amenaza de enfermedad está destruida. Señor, tu palabra dice que por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos y libres. Hoy oramos, Señor, por los que están en aflicción, por los que están cargados. Señor, tu palabra dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y tú nos das esa paz, Señor, de la gloria que sobrepasa todo entendimiento. Quita toda pesada carga, Señor. Trae paz, trae un tiempo nuevo, Señor, de victoria en cada persona. Tú renuevas nuestros pensamientos, Señor. Quita todo pensamiento de dolor, de angustia, de escasez, de necesidad, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras familias. Declaramos que tú restaures los matrimonios, la relación de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, lo dice la Escritura, Señor. Tú eres el Dios de amor, tú eres un Dios que restaura. Hoy atamos, Señor, todo plan de las tinieblas que quiera meterse con nuestras familias, que quiera destruir a nuestros hijos y nuestros matrimonios. Lo echamos fuera. Nuestra familia es bendecida, familia unida, familia restaurada, familia donde hay un ambiente y una atmósfera de paz, de armonía, de palabra y de alabanza. Señor, gracias porque nuestros hijos te pertenecen, porque nuestro linaje te pertenece a ti, linaje bendito, nación santa. Gracias, Señor, también oramos por la provisión financiera. Te damos gracias, Señor, porque tú provees. Hoy declaramos que toda deuda, quiebra financiera, falta de recursos se va de nuestra familia, se va de nuestras empresas, se va de nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por los recursos, Señor, que tú mandas del norte, del sur, del oriente, del occidente. Hay puertas abiertas, tú provees y nos sorprendes siempre, Señor, con tu fidelidad. Gracias, Señor. Oramos por esos corazones vacíos, por los que están sumergidos en la depresión, en el dolor, en la angustia. Tú los consuelas con tu presencia y los llenas con gozo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy levantamos nuestras manos para decirte gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Amén y amén. Créalo, délo por hecho. Haga lo que no podía hacer antes. El Señor es fiel. El Señor es poderoso y lo que tenemos que hacer es disfrutar de la respuesta del Señor y testificar de las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Recuerde, familia, que todos los miércoles a las 7 en punto de la noche nos encontramos a través de esta plataforma, de este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Pai, y también transmisión por Facebook Live. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos esta reunión, domingos 7 de la mañana. Pero recuerde que también nos reunimos presencialmente aquí en nuestro auditorio principal, calle 17A, número 3361, 3 cuadras al occidente del Jumbo de la 30 con 19. Aquí los sábados 6 de la mañana, en la tarde nuestra preciosa reunión de jóvenes y los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde en la sede Contador. Todos los martes a las 9:30 de la mañana nos reunimos, una oración de intercesión, estudio de la palabra, y los sábados y los domingos 10:30 de la mañana. Sintonice Ambiente Estéreo 88.4 en el FM, 24 horas de programación, de palabra, de alabanza. Y bueno, prepárese porque ya viene el apóstol Enrique Torra con la palabra. Iglesia Cristiana Pai, 25 años predicando a Cristo, llevando luz a las naciones. Jesús ha sido el centro de nuestro mensaje. Hemos visto milagros, salvación y restauración. Las palabras de Dios han sido nuestro fundamento. Muchas vidas han sido transformadas por el Evangelio. Seguimos firmes, guiados por el Espíritu Santo. Damos gloria a Dios por cada victoria. Celebramos el pasado, servimos en el presente, avanzamos hacia el futuro. 25 años de fidelidad, amor y poder en Cristo Jesús. Es el momento para que escudriñemos las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece está la vida eterna. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, es la eterna palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
escudriñamos las Escrituras con la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es nuestro Maestro. Él nos enseña todas las cosas. Él nos guía a toda la verdad y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo en esta hora que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender las maravillas de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Padre, tu palabra dice que todo lo que pidamos con fe, lo recibimos. Hoy te pido que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de tu palabra. Amado Espíritu Santo, tú que vives en nosotros, abra los ojos de nuestro entendimiento y enséñanos, Señor, todas las cosas. Revélanos tus pensamientos, revélanos tu palabra. Que esta palabra, Señor, tu palabra, la Biblia, ahora haya cabida en nuestros corazones. Señor, gracias, porque tú eres el gran Maestro. Gracias porque tú nos guías a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu. Yo declaro que nuestro espíritu regenerado ahora es sensible a la palabra de Dios, se dispone para recibir, para almacenar la bendita palabra. Señor, gracias. Gracias por tu generosidad y gracias por confiarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios obra a través de la palabra. La palabra hablada de Dios es poder creativo. Todas las cosas que existen fueron hechas por la palabra. Dios habló y llamó a existencia lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es poder en sí misma, es la habilidad de Dios para crear. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. No ha perdido su fuerza, no ha perdido su habilidad. Es tan fresca hoy como lo fue en el momento que Dios la declaró. Lo que está escrito en este sagrado libro, la Biblia, son los pensamientos de Dios. Dios, a través de los profetas, a través de hombres y mujeres en la antigüedad, ordenó que se escribiera su palabra, porque Dios pensó en nosotros, que hoy ustedes y yo, al leer este sagrado libro, conoceríamos sus pensamientos, conoceríamos su voluntad. La Biblia es la voluntad de Dios revelada. La palabra de Dios es la inspiración de Él para cada uno de nosotros. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Uno de los hábitos más peligrosos que muchos cristianos tienen es tratar la Biblia, la palabra de Dios, como un libro ordinario, como un libro secular o común. Ese es uno de los peligrosos hábitos que el cristiano debe evitar y, por supuesto, si lo tiene, debe eliminarlo de su vida. Porque la Biblia no es un libro más en la biblioteca. La Biblia es la eterna, bendita, poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios escrita es el testimonio de Dios
acerca de sí mismo. Dios nos revela lo que Él es a través de su palabra. Pero también en la Biblia encontramos el testimonio de Dios acerca del Señor Jesucristo, su Hijo, y también acerca de nosotros, sus hijos. A través de la palabra conocemos, comprendemos espiritualmente quién es Dios, conocemos el corazón de Dios, conocemos quién es el Señor Jesucristo. Pero también a través de la palabra Dios nos revela acerca de nosotros, sus hijos, quiénes somos, cuál es nuestra posición delante de Él. La palabra de Dios es también un testimonio acerca del enemigo que ha procurado destruir a los seres humanos. A través de la Biblia sabemos quién es el adversario, quién es el diablo, quiénes son los demonios y cuál es el plan perverso del enemigo contra la iglesia, contra nosotros. El Señor nos revela también cuál es la situación actual de nuestro adversario. Nuestro adversario, el diablo, es un ser que ya fue confrontado y derrotado. Lo confrontó el Señor Jesucristo y lo venció. El Señor Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, y bajo sus pies está sometida toda potestad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Todas las cosas están sujetas bajo los pies del Señor Jesús y de la iglesia, por supuesto. Entonces, la Biblia es la revelación de los pensamientos de Dios acerca de sí mismo. Él nos revela quién es Él, quién es el Señor Jesucristo, quiénes somos nosotros y cuál es la situación actual de nuestro adversario. La palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios es íntegro, Dios es omnipotente, Dios es veraz, Dios es inmutable. Dios y su palabra son uno solo. El poder creativo e ilimitado de Dios se libera a través de la palabra. Todas las cosas existen y subsisten por la palabra. La palabra de Dios es la que sostiene el universo. La creación está sostenida por la palabra de Dios. Es la inspiración de Dios. Dios inspiró a hombres y mujeres revelando su palabra e instruyéndolos para que la escribieran y de esa manera nosotros hoy podamos tener acceso a los pensamientos de Dios a través de la palabra escrita. La palabra de Dios es eterna, permanece eterna en los cielos. El Salmo 119, versículo 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 24, lo leemos en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra de fe que os ha sido predicada. La palabra de Dios es viva, es vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la versión de la Biblia de las Américas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios escrita es tan fresca hoy como lo era en el momento que Dios la habló a través de hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios escrita
es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia no es un libro más de la biblioteca. La Biblia no es un libro ordinario o común, no es un libro secular. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra viva. Es la habilidad de Dios para crear. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. La fe viene por la palabra implantada en nuestra mente renovada, es decir, en la mente del Espíritu renovado. El día que ustedes y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo aceptamos como el nuevo Señor de nuestra vida, dimos el paso del arrepentimiento. En ese momento, no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que Dios nos impartió su vida haciéndonos de nuevo, porque somos la nueva creación. Somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, nacidos no de una simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, la simiente de Dios, la naturaleza divina. Dios nos impartió su vida. Por lo tanto, nuestro espíritu humano, que estaba muerto en delitos y pecados, recibió la vida de Dios. Nosotros renacimos, resucitamos espiritualmente. Nuestra mente ahora es una mente renovada, porque nuestro espíritu fue recreado. Por eso tenemos la mente de Cristo. Todo convertido, todo cristiano, tiene la mente de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una realidad. No dice que tendremos la mente de Cristo, sino que tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios debe implantarse en nuestra mente, en nuestro corazón, en la mente de nuestro espíritu recreado. Esto es lo que produce la fe de Dios en nuestra vida. La mente carnal o la mente de una persona no convertida es la mente de los sentidos que está muerta espiritualmente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, porque el hombre natural o físico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios debe implantarse en nuestro corazón, en la mente renovada, porque la palabra de Dios es la semilla de la fe de Dios, la que produce en nosotros la fe de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, en la Biblia de las Américas dice, así que la fe viene por el oír. ¿Cómo nos viene la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice, así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El mensaje, la palabra que nos ha llegado, debemos despojarnos de toda impureza, de toda maldad y aceptar con humildad la palabra. ¿Por qué razonamos? ¿Por qué refutamos a Dios muchas veces? Hay personas que leen la Biblia y dicen, bueno,
Eso lo dice la Biblia, pero a mí me parece que esto es así como pienso. Dios tiene la razón. Él es veraz. Él sabe más que nosotros. Seamos humildes. Aceptemos el mensaje, la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios tiene poder para salvarnos, tiene poder para sanarnos, tiene poder para vivificarnos. Es la palabra viva. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra escrita es el testimonio de Dios. La palabra de Dios debe ser implantada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la mente de nuestro espíritu recreado. La palabra de Dios debe ser aceptada humildemente por cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios se implanta en nuestro espíritu, la aceptamos con humildad. Esto es lo que produce la fe en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Una vez la fe nace por la palabra de Dios en nosotros, la fe debe liberarse. La liberación de la fe es a través de la acción y de la confesión. La fe en acción es atreverse a hablarle la palabra de Dios a los enfermos. El Señor Jesús dijo: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, echen fuera a los demonios, resuciten a los muertos. La fe en acción es atreverse a hablarle la palabra de Dios al enfermo, imponiendo las manos y ordenándole a la enfermedad que suelte ese cuerpo. La fe en acción es ordenarle a los espíritus demoníacos que están atormentando a las personas, ordenándoles que salgan esos espíritus. El Señor Jesús dijo: si creen en mi nombre, echarán fuera los demonios. La fe en acción es atreverse a ordenarle al demonio que salga de la persona que ha estado atormentando por tanto tiempo. La palabra de Dios obra milagros. La palabra de Dios hace lo que Dios dice que hará. Y la palabra de Dios se libera a través de nuestra boca, de nuestra declaración. La palabra de Dios debe ser declarada. La confesión de la palabra de Dios precede a la posesión. No poseeremos absolutamente nada a menos que declaremos la palabra de fe. Dígalo creyendo y será hecho. San Marcos capítulo 11, versículo 23, el Señor dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Dígalo creyendo y sucederá. Dígalo creyendo y lo recibirá. Si confesamos la palabra de Dios, si nos atrevemos a declarar la palabra de Dios con fe, entonces poseeremos aquellas cosas que anhelamos y que Dios nos revela que es su voluntad concedérnosla. La confesión precede a la posesión. Existe una relación entre la confesión de la palabra de fe y los milagros. Si yo lo creo, pero no lo declaro, no se libera el poder de la fe. La fe se libera con todo su poder a través de la confesión, a través de los labios, de la boca del creyente. La confesión de la palabra de Dios es una prueba de nuestra fe.
Muchos dicen, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Sí, pero cuando se trata de confesarlo, no confiesan de acuerdo a lo que creen. No confiesan conforme a la palabra. Declaran lo que perciben sus sentidos. Algunos dicen, yo sé que Jesucristo es mi sanador, pero me dijeron que esta enfermedad es de muerte. Bueno, ¿acaso hay alguna limitación para el Señor Jesucristo respecto a la sanidad? Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él sana un dolor de cabeza, pero también sana el cáncer, o el SIDA, o cualquier enfermedad huérfana. Si creo que el Señor Jesucristo es mi sanador, y que la palabra de Dios es la medicina para mi cuerpo, entonces declaremos lo que la palabra de Dios dice y no lo que yo estoy sintiendo. La persona que cree, pero no declara de acuerdo con lo que cree, no es un creyente, porque la confesión de la palabra de Dios es una prueba de nuestra fe. No hay verdadera fe si ésta no llega a su clímax en la confesión, en la declaración. La confesión es la fe expresándose a sí misma. Recuérdelo, no hay posesión sin acción. Creer es actuar conforme a la palabra de Dios. El actuar de acuerdo a la palabra de Dios es nuestra confesión. Lo creo y lo declaro. Hay que creerlo, pero a ello debo añadirle la confesión y la acción. Porque a través de la confesión de lo que creo, se libera el poder de la fe. El Señor Jesús dijo en San Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Yo creo en Él. Pero al leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, la Biblia dice que no basta con creerlo, que se requiere confesarlo con la boca. Que si confesares con tu boca, bueno, leámoslo desde el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire el énfasis. Fijémonos en el énfasis de esta palabra. Primero se cree, luego se confiesa, y esto es lo que trae el resultado. La salvación se experimenta o se recibe la salvación no solo por creer en el Señor Jesucristo, sino debemos creer en Él, pero a la vez confesarlo con nuestra boca. Que si confesares con tu boca, el énfasis aquí está en la confesión con nuestra boca del señorío del Señor Jesucristo. Creemos en el sacrificio del Señor Jesús como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, pero debemos confesarlo con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La vida de milagros, la vida exitosa, es el resultado de la vida de fe, de la fe en acción. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús vivió una vida exitosa aquí en la tierra. Durante su ministerio público, a donde quiera que Él fue, los milagros lo acompañaron. ¿Por qué la vida de milagro del Señor Jesús?
Bueno, miremos en la Biblia qué fue lo que hizo el Señor Jesús para vivir esa clase de vida. Bueno, el Señor Jesús sabía lo que la palabra del Padre haría a través de él, a través de su boca. Entonces el Señor Jesucristo se centró en la palabra del Padre, se enfocó en la palabra del Padre. Él sabía, él conocía la habilidad de la palabra del Padre. Por lo tanto, el Señor Jesús en todas sus acciones, a donde quiera que fue, Él no hizo nada, Él no dijo nada que surgiera de su naturaleza humana. Él fue 100% humano como nosotros. Él tenía los mismos sentimientos, pero no le dio libertad a expresar o no expresó lo que él percibía a través de los sentidos. El Señor Jesús comprendió: si tan solo hablo la palabra del Padre que es eficaz, es viva, es tan fresca, cuando yo la hable, la palabra del Padre hará lo que Él dice que hará. Juan 14:10, el Señor dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, mire el énfasis aquí en el versículo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios Padre obra a través de la palabra. Entonces el Señor Jesucristo sabía lo que la palabra del Padre haría a través de sus labios. El Señor Jesús solo habló la palabra del Padre. Habló lo que el Padre le dijo que dijera. San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, Nueva Versión Internacional, dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. Es la afirmación del Señor Jesús. El Padre que me envió me ordenó qué he de decir y cómo decirlo. Tremendo. El Padre que me envió me ordenó qué he de decir y cómo decirlo. Y sé muy bien, o sea, el Señor está diciendo, tengo la convicción, la certeza, sé muy bien que el mandamiento del Padre, que su mandamiento es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Las palabras del Señor Jesús salieron de sus labios porque el Padre le dijo que las dijera y le dijo cómo decirlas. Cuando Él le ordenó al demonio que saliera de ese hombre poseído, fue porque el Padre le dijo: ordénelo, dígalo. Y el Señor sencillamente hizo lo que el Padre le dijo que dijera. Habló como el Padre le dio la instrucción. Y el resultado es que el demonio salió y el hombre quedó libre. Cuando el Señor Jesús se acercó al féretro de aquel muchacho que llevaban a sepultar, el hijo de la viuda de Naín, y le dijo: a ti te digo, levántate. El Señor Jesús lo dijo porque el Padre le dijo que lo dijera. Cuando el Señor sanó a los enfermos, los sanó con la palabra. En Mateo capítulo 8, versículo 16, dice la palabra, dice la Biblia: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra. Pero el Señor nos está diciendo qué clase de palabras eran las que salían de su boca. La palabra del Señor es palabra que sana,
porque las palabras del Señor son las palabras del Padre. El Señor Jesús habló la palabra del Padre, echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El Señor sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios si tan solo Él la declaraba con la convicción de que es la palabra creativa, que es la habilidad del Padre, la habilidad de Dios para crear. La palabra creadora en los labios de Jesús es la misma palabra creadora en los labios del creyente, en nuestros labios, porque la palabra de Dios es inmutable. Las mismas palabras que salieron de la boca del Señor, que es la palabra del Padre, esas mismas palabras en la boca de nosotros hoy tienen la misma habilidad, el mismo poder para crear, para hacer lo que el Padre dice que hará. La palabra de fe que sale de nuestra boca, si es la palabra del Padre, produce los milagros, porque la palabra de Dios no regresará vacía. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice el Señor: porque así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo digo, hará aquello por lo cual yo la envié. Dios está en la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es tan fresca hoy como lo fue en los labios del Señor Jesucristo. La palabra de Dios no se marchita. La palabra de Dios no se seca. La palabra de Dios no ha perdido su habilidad, no ha perdido su poder. Es la palabra viviente. Pedro y Juan, aquel día que iban a orar al templo ahí en Jerusalén, según Hechos capítulo 3, ellos iban a orar, pero ellos sabían, tenían la convicción de la eficacia, de la habilidad de la palabra de Dios. Estaban comenzando sus ministerios. Hacía pocos días el Señor Jesucristo había resucitado y ascendido al cielo. Pero ellos tenían muy claro el mandamiento del Señor. El Señor les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, vayan a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a resucitar a los muertos, vayan. Lleven mi palabra. Pedro y Juan sabían lo que la palabra del Padre haría a través de sus labios. Ese día, cuando iban a la oración, se encontraron con aquel hombre mendigando. Era un paralítico, sentado junto a la puerta del templo. Este hombre esperaba recibir de ellos dinero. El versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 3 de Hechos dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Por qué Pedro dijo esto? Porque el Señor Jesús le había dicho que lo dijera. ¿Cuándo lo dijo el Señor? San Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. El Señor dijo: el que cree en mí, el que cree en mi nombre, lo seguirán estas señales. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es la palabra del Señor Jesús. Pedro la escuchó, Juan la escuchó, los discípulos escucharon esa palabra y la creyeron. Ahora Pedro tiene la convicción de que la palabra del Señor en sus labios tiene la misma fuerza, el mismo poder, la misma habilidad
como la tuvo en los labios del Señor Jesús. Y Pedro se atreve, Pedro con osadía, ahí delante de la multitud, le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eran las palabras del Padre en los labios de Pedro. El milagro sucedió instantáneamente. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es tan fresca hoy como lo fue cuando Jesús la habló. Si nosotros hablamos la palabra del Padre con la convicción, la palabra de Dios no vuelve vacía. La Biblia nos habla de la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? La oración de fe es tomar la palabra de Dios e ir ante el trono y dejar que la palabra hable a través de nuestra boca delante del trono, confesando la palabra que creemos en nuestro corazón. Creer y confesar son una sola cosa. Con nuestras palabras mostramos la clase de fe que tenemos. Dígalo creyendo y será hecho. Recuerde, la palabra de Dios permanece para siempre. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por confiarnos tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Vivifícanos conforme a tu palabra. Yo declaro ahora mismo que toda incredulidad sale del corazón del incrédulo. En el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual desaparece por el poder de la palabra, y declaro sanidad para los cuerpos, liberación para los cautivos, restauración para los caídos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, porque tu palabra permanece para siempre, porque tu palabra es la verdad. Te doy gracias por la vida de los oyentes. Señor, extiende tu mano y confirma la buena palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Le doy también gracias a usted por sintonizarnos y los invitamos a participar de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. En Bogotá, la sede principal está ubicada en la calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca. Ahí aparecen los horarios de nuestras reuniones. También tenemos una sede en el norte de Bogotá, en la calle 135, número 17A39. Allí nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana para orar, interceder y para estudiar la palabra del Señor. También los sábados y los domingos, reuniones de ministración a las 10:30 de la mañana. Para todos, un feliz día. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana PAI, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana PAI.